El destino de las 10 tribus perdidas de Israel, episodio 3. ¿Dónde están hoy? Migraciones, teorías y pueblos vinculados tras la caída del reino del norte de Israel en el siglo VIII a.C. 10 de las 12 tribus desaparecieron del escenario histórico como entidades políticas reconocibles. El imperio asirio, famoso por su política de deportaciones masiva, trasladó a grandes segmentos de la población a regiones lejanas, con el objetivo de disolver su identidad nacional y evitar futuras rebeliones. A diferencia del reino de Judá, que siglos después regresaría del exilio babilónico, las tribus del norte no dejaron registros claros de un retorno colectivo. Desde entonces, la pregunta ha atravesado milenios: ¿qué ocurrió realmente con ellas? Los textos asirios mencionan deportaciones hacia zonas que hoy corresponden al norte de Irak, Siria, el este de Turquía y partes de Irán. Estas regiones formaban parte de las rutas comerciales y militares del imperio, lo que facilitaba el traslado de poblaciones enteras. Sin embargo, con el paso de las generaciones, los registros se vuelven escasos. La mezcla cultural, los matrimonios interétnicos y la adopción de nuevas lenguas pudieron haber diluido las características distintivas de las tribus israelitas, hasta volverlas irreconocibles para los cronistas posteriores. Algunos historiadores sugieren que parte de estas poblaciones pudo haberse desplazado aún más al norte, hacia las estepas del Cáucaso y Asia Central. Allí surgieron pueblos nómadas, conocidos por los griegos como escitas, expertos jinetes y guerreros. Ciertas similitudes culturales, como prácticas rituales específicas y relatos de origen oriental, han llevado a algunos investigadores a explorar posibles conexiones. Aunque las evidencias directas siguen siendo objeto de debate académico, otra teoría plantea que grupos israelitas pudieron integrarse en comunidades que más tarde emigraron hacia Europa. Durante siglos, crónicas medievales mencionan tradiciones que hablaban de ancestros provenientes de tierras orientales. Sin embargo, establecer una línea genealógica clara resulta extremadamente difícil, debido a la escasez de documentos continuos y a las transformaciones culturales sufridas por las poblaciones a lo largo del tiempo. Más allá de Europa, diversas comunidades alrededor del mundo han afirmado descender de las tribus perdidas. En Etiopía, por ejemplo, el grupo conocido como Beta Israel mantuvo durante siglos prácticas religiosas que recordaban a las antiguas leyes mosaicas, observaban normas dietéticas particulares, celebraban festividades similares a las judías y preservaban relatos sobre su origen israelita. En tiempos modernos, muchos de sus miembros emigraron a Israel, donde su identidad fue objeto de reconocimiento y debate. En el sur de África, ciertas tradiciones orales de pueblos locales mencionan antepasados provenientes del norte, que trajeron consigo leyes y costumbres distintas. Aunque estas narrativas son difíciles de verificar desde el punto de vista histórico, muestran cómo la idea de las tribus perdidas ha influido en la identidad de diversas comunidades. En Asia, algunos grupos en la India y regiones cercanas también conservan prácticas que recuerdan a ritos hebreos antiguos, lo que ha despertado el interés de antropólogos y estudiosos de la religión. La dispersión judía a lo largo de los siglos, conocida como diáspora, complica aún más el panorama. Comerciantes, exiliados y refugiados se establecieron en numerosos territorios, mezclándose con poblaciones locales. Es posible que descendientes de las tribus del norte se integraran en estas corrientes migratorias posteriores, perdiendo gradualmente la memoria de su origen específico, pero conservando fragmentos culturales o religiosos. Desde una perspectiva bíblica, algunos textos proféticos hablan de una futura reunificación de todas las tribus de Israel. Estas promesas han sido interpretadas de diversas maneras,
Algunos las consideran simbólicas, otros creen que implican un retorno literal de descendientes dispersos por el mundo. A lo largo de la historia, movimientos religiosos y políticos han intentado identificar a estos descendientes como parte de un cumplimiento profético en desarrollo. La arqueología moderna ha aportado datos valiosos sobre las prácticas asirias de deportación y la vida en las regiones donde los israelitas pudieron haberse asentado. Sin embargo, identificar restos materiales específicamente vinculados a las tribus del norte sigue siendo un desafío. Los objetos cotidianos, las estructuras arquitectónicas y las inscripciones suelen reflejar culturas dominantes, lo que dificulta rastrear minorías asimiladas. Los estudios genéticos han abierto nuevas posibilidades, aunque también plantean preguntas complejas. Algunas investigaciones han encontrado marcadores comunes entre poblaciones judías dispersas, lo que sugiere un origen compartido antiguo. No obstante, vincular estos datos directamente con las tribus perdidas requiere cautela, ya que la genética no siempre puede distinguir entre diferentes ramas de un mismo pueblo ancestral. Más allá de la evidencia científica, el tema de las tribus perdidas ha inspirado exploraciones, leyendas y esperanzas durante siglos. Viajeros medievales afirmaban haberlas encontrado en regiones remotas. Exploradores modernos buscaron rastros en continentes lejanos. Incluso en la actualidad, nuevas teorías emergen periódicamente, impulsadas por hallazgos arqueológicos o reinterpretaciones de textos antiguos. Lo que resulta indiscutible es que la desaparición de las 10 tribus del norte constituye uno de los enigmas más persistentes de la historia bíblica. Su ausencia dejó un vacío político y espiritual que influyó en la identidad del pueblo judío posterior. La idea de que parte de Israel permanece dispersa en las naciones continúa siendo un elemento poderoso en la teología. La cultura y la imaginación colectiva. Quizá la respuesta no se encuentre en un único lugar ni en un solo pueblo, sino en múltiples comunidades que, a lo largo de los siglos, heredaron fragmentos de una historia común. Si las tribus sobrevivieron, lo más probable es que lo hicieran adaptándose, transformándose y mezclándose con otros pueblos, tal como ocurre con tantas culturas a lo largo del tiempo. Así, el destino de las 10 tribus perdidas permanece envuelto en misterio, entre evidencias históricas fragmentarias, tradiciones vivas y promesas proféticas. La búsqueda continúa. Tal vez su historia no terminó con la conquista asiria, sino que se dispersó en innumerables caminos que aún hoy se entrecruzan en distintas partes del mundo. La pregunta no es solo dónde están, sino cómo su legado sigue influyendo en la historia y en la identidad de quienes, consciente o inconscientemente, podrían llevar en su sangre o en su cultura la memoria de un antiguo pueblo que nunca desapareció por completo.